La historia de Abimelec es una de las más oscuras y trágicas del libro de los Jueces. Es una historia marcada por la ambición, la traición, la violencia y las consecuencias de buscar poder sin temor de Dios. Abimelec era hijo de Gedeón y de una concubina que vivía en Siquelm. Su nombre significaba algo parecido a "mi padre es rey", un nombre que ya mostraba una tensión profunda, porque aunque Gedeón había rechazado ser rey, la idea del poder y del liderazgo humano había quedado rondando en su familia. Cuando Gedeón murió, Israel volvió a apartarse del Señor. El pueblo olvidó rápidamente las obras de Dios, dejó de honrar la memoria de Gedeón y volvió a inclinarse ante dioses falsos. Abimelec vio entonces una oportunidad. Él no era el heredero natural de un trono, porque Israel no tenía rey y porque sus hermanos eran muchos. Pero dentro de su corazón creció una ambición peligrosa. No buscaba servir al pueblo. Lo que deseaba era gobernar, mandar y ocupar un lugar de superioridad sobre los demás. Entonces Abimelec se dirigió a Siquelm. Allí buscó apoyo entre sus parientes y entre los hombres importantes de la ciudad. Hizo que los habitantes de Siquelm pensaran que era mejor ser gobernados por un solo hombre cercano a ellos que por todos los hijos de Gedeón. Usó el parentesco como argumento, la conveniencia como camino y la ambición como motor. Los hombres de Siquelm aceptaron su propuesta. No consultaron al Señor. No se preguntaron si Abimelec era justo, piadoso o digno de gobernar. Solo vieron una ventaja política. Como era de su sangre, pensaron que les convenía apoyarlo. Así comenzó una alianza peligrosa entre un hombre ambicioso y un pueblo espiritualmente debilitado. Para ayudarlo, los habitantes de Siquelm le dieron dinero del templo de un dios falso. Ese detalle es muy importante. Su poder comenzó contaminado desde el principio. No se levantó con oración, justicia ni obediencia, sino con dinero impuro, alianzas interesadas y planes violentos. Con aquel dinero, Abimelec contrató hombres irresponsables y violentos. Formó una especie de grupo armado para imponer su propia voluntad. Después fue a la casa de su padre en Ofra y cometió uno de los actos más terribles de la historia de los jueces. Mató a sus hermanos, los hijos de Gedeón, sobre una misma piedra. Aquella escena mostró hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando la ambición no tiene freno. Abimelec no vio a sus hermanos como familia. Los vio como obstáculos. Su deseo de poder fue más fuerte que la sangre, más fuerte que la memoria de su padre y más fuerte que cualquier sentido de justicia. Pero uno de los hijos de Gedeón logró escapar. Su nombre era Jotam. Él sobrevivió a la matanza y quedó como testigo de la maldad cometida. Mientras Abimelec avanzaba hacia el poder, Jotam representaba la voz de la verdad que todavía no había sido apagada. Después de la muerte de sus hermanos, los hombres de Siquelm proclamaron rey a Abimelec. Su autoridad no descansaba sobre la justicia, sino sobre el miedo. No era un pastor del pueblo. Era un hombre que había escalado sobre cadáveres. Entonces Jotam subió al monte Gerizim y pronunció una parábola contra Abimelec y contra los hombres de Siquelm. Los árboles buscaron un rey. Primero acudieron al olivo, luego a la higuera y después a la vid. Pero esos árboles útiles y fructíferos no quisieron abandonar su propósito para dominar sobre los demás. Finalmente acudieron a la zarza, una planta espinosa, seca y peligrosa. La zarza aceptó reinar, pero advirtió que, si no la trataban con fidelidad, saldría fuego de ella y consumiría los cedros del Líbano. La parábola era una denuncia muy fuerte. Los árboles valiosos representaban a quienes tenían fruto verdadero y no buscaban dominar. La zarza representaba a Abimelec, alguien sin fruto espiritual, lleno de espinas, peligroso y destructivo. Jotam también dejó claro que, si los hombres de Siquelm habían actuado con verdad y justicia al hacer rey a Abimelec, entonces podían alegrarse con él. Pero si habían actuado con traición contra la casa de Gedeón, el fuego saldría de Abimelec contra Siquelm y de Siquelm contra Abimelec. Después de decir esto, Jotam huyó. Sabía que Abimelec no era un hombre que soportara la verdad. Y así comenzó el reinado de Abimelec, un reinado breve, tenso y marcado por la sombra del juicio. Abimelec gobernó sobre Israel durante 3 años. Durante ese tiempo, probablemente mantuvo su poder mediante fuerza, temor y control.
Pero la estabilidad que nace de la violencia nunca es verdadera estabilidad. Y eso fue lo que ocurrió. Dios permitió que surgiera un espíritu de discordia entre Abimelec y los hombres de Siquelm. Aquellos que antes lo habían apoyado comenzaron a traicionarlo. La ciudad que lo había elevado comenzó a volverse contra él. La misma gente que había financiado su ascenso ahora conspiraba en su contra. Esta parte de la historia muestra algo muy importante. Dios no había olvidado la sangre derramada. La muerte de los hijos de Gedeón no quedó enterrada en silencio. La injusticia podía parecer impune, pero no estaba fuera de la mirada de Dios. Abimelec había sembrado violencia, y la cosecha de violencia comenzó a crecer a su alrededor. Los hombres de Siquelm empezaron a tender emboscadas en los montes, atacando a quienes pasaban por el camino. La ciudad se volvió insegura. El desorden aumentó. La confianza entre Abimelec y Siquelm se rompió. En medio de esa tensión apareció Gaal, otro hombre que quiso aprovechar la división. Llegó a Siquelm y ganó influencia entre sus habitantes. Los hombres de la ciudad pusieron su confianza en él, y durante una celebración comenzaron a despreciar a Abimelec. La historia muestra así un ciclo de ambición tras ambición. Cuando un pueblo rechaza la autoridad de Dios, no queda libre, simplemente cambia un mal liderazgo por otro. Zebul, el gobernador de la ciudad y aliado de Abimelec, se enteró de la rebelión y avisó a Abimelec. Entonces Abimelec preparó una estrategia militar contra Siquelm. Se levantó de noche con sus hombres y organizó un ataque. La tensión acumulada estalló finalmente en violencia abierta. Cuando Gaal salió y vio a las tropas acercarse, comenzó la batalla. Abimelec derrotó a Gaal y a sus hombres. Muchos cayeron heridos o muertos. Gaal fue expulsado de Siquelm, pero el conflicto no terminó allí. Abimelec no se conformó con derrotar a sus enemigos inmediatos. Su ira se dirigió contra la ciudad entera. Al día siguiente, cuando el pueblo salió al campo, Abimelec atacó de nuevo. Dividió a sus hombres en grupos, tomó la ciudad, mató a sus habitantes y destruyó Siquelm. Después sembró la ciudad con sal, un gesto simbólico de ruina, juicio y desolación. La ciudad que lo había levantado como rey fue arrasada por el mismo hombre al que había apoyado. La parábola de Jotam se estaba cumpliendo. El fuego de la zarza estaba consumiendo a Siquelm. Aquella alianza nacida de la traición se había convertido en destrucción mutua. Los hombres que habían dado dinero a Abimelec para matar a sus hermanos ahora sufrían las consecuencias de haber participado en esa maldad. Pero todavía quedaba más tragedia. Algunos habitantes de Siquelm se refugiaron en la torre del templo de su dios. Pensaron que aquel lugar les daría seguridad. Pero Abimelec tomó ramas, ordenó a sus hombres hacer lo mismo y prendió fuego a la torre. Muchas personas murieron allí. Abimelec parecía imparable. Pero el poder humano, por fuerte que parezca, tiene límites. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Ningún violento gobierna para siempre. Ningún trono levantado sobre sangre permanece seguro. Después de destruir Siquelm, Abimelec fue contra Tebes. Tomó la ciudad, pero dentro de ella había una torre fuerte donde se refugiaron hombres y mujeres. Abimelec se acercó a la torre para quemarla, pero allí llegó su final. Desde lo alto de la torre, una mujer arrojó una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Aquel hombre que había matado a sus hermanos sobre una piedra encontró su fin por medio de otra piedra. La justicia de Dios apareció de una forma inesperada. Su final fue humillante para un hombre obsesionado con el poder y la fama. Herido de muerte, Abimelec intentó evitar que se dijera que una mujer lo había matado. Pero aunque quiso controlar la forma en que sería recordado, no pudo controlar la verdad de su historia. Su vida quedó marcada no por honor, sino por violencia, ambición y juicio. Esta historia significa mucho para los cristianos porque muestra con claridad que Dios no ignora la injusticia. A veces puede parecer que los malvados prosperan, que los ambiciosos suben rápido, que quienes usan la mentira y la violencia consiguen lo que quieren. Pero la historia de Abimelec recuerda que el éxito sin Dios no es bendición. Puede ser simplemente una caída que todavía no ha llegado a su final. También enseña que no todo liderazgo viene de Dios.
No basta con que alguien tenga fuerza, carisma o cercanía familiar. Lo importante es si hay temor de Dios, humildad, justicia y fruto verdadero. Para los cristianos, Abimelec es también una advertencia contra la ambición desordenada. La Biblia no condena el servicio, la responsabilidad ni el liderazgo. Pero sí condena el deseo de poder cuando se convierte en ídolo. Cuando una persona está dispuesta a pisar a otros para subir, su camino ya está torcido. La parábola de Jotam es una de las grandes enseñanzas de esta historia. Los árboles fructíferos no abandonan su propósito para buscar dominio. El olivo, la higuera y la vid representan vidas útiles, vidas que producen algo bueno. En cambio, la zarza representa una vida seca, espinosa y peligrosa. La enseñanza es clara: quien no tiene fruto espiritual suele buscar poder para compensar su vacío interior. Abimelec es lo contrario del modelo de Cristo. Abimelec buscó un trono mediante la sangre de sus hermanos. Cristo, en cambio, entregó su propia sangre para salvar a sus hermanos. Abimelec usó la fuerza para dominar. Cristo usó el amor para redimir. Abimelec destruyó a quienes podían amenazar su poder. Cristo se humilló para dar vida incluso a quienes no lo merecían. En ese contraste, el cristiano puede ver la diferencia entre el poder del mundo y el reino de Dios. La enseñanza final es que la ambición sin Dios destruye primero el corazón y después todo lo que toca. Abimelec quiso ser rey, pero nunca fue verdaderamente grande. Tuvo poder, pero no tuvo honor. Tuvo autoridad, pero no tuvo justicia. Tuvo seguidores, pero no tuvo fidelidad verdadera. Subió rápido, pero cayó de manera terrible. Cada persona debe preguntarse qué está buscando realmente. Si busca servir o ser admirada. Si desea obedecer a Dios o controlar a los demás. Si está construyendo con justicia o levantando algo sobre heridas ajenas. Porque todo lo que se edifica sin Dios, tarde o temprano se agrieta. Y así, la vida de Abimelec queda como una advertencia para todas las generaciones. La violencia puede abrir puertas, pero no puede traer paz. La mentira puede conseguir apoyos, pero no puede sostener un reino. La ambición puede levantar a un hombre por un tiempo, pero solo la justicia de Dios permanece. Quien siembra traición cosecha destrucción. Quien se convierte en zarza acaba rodeado de fuego. Pero quien busca al Señor con humildad, aprende que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en obedecer, servir y dar fruto delante de Dios.